La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, en el control máster, el ingeniero de sonido Luis Daza. Iniciamos con la perspectiva económica a nivel nacional. ¿Cuáles los indicadores más importantes para el 2024? Como, por ejemplo, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, pues se hace un análisis de qué está pasando con el sector agropecuario y cuáles son las perspectivas para el 2024. Vamos a escuchar a Jorge Enrique Bedoya en este análisis de cómo se comportará el sector agropecuario y, desde luego, cómo se comportará también la economía colombiana en el año 2024. El tema no es producir más y exportar más. Eso es una consecuencia de que el productor sea rentable. Porque si el productor no es rentable y el gobierno, no sino cualquiera, lo que quiere es que produzcamos más, pues apague y vamos. El otro día en Villavicencio estaba yo en un panel con el exministro Aurelio Ragori, que él tuvo un programa que se llama Colombia Siembra. Y cuando él era ministro yo le decía, oiga, le faltó el Colombia Vende. Porque eso pone a la gente a incentivar la producción. Si la gente no sabe vender, pues apague y vamos. Y ese es uno de los mayores cuellos de botella que tiene el sector. Porque o bien los productores, particularmente los pequeños, terminan en manos ni siquiera de un mayorista, sino mucho más atrás. O simplemente porque el productor puede ser muy bueno para producir, pero a algunos no les gusta meterse en la venta. Y en la venta es donde usted puede también tener un buen margen que lo pueda hacer rentable. Entonces, uno tiene que empezar como a cercenar o a dividir dónde es que están las oportunidades de mejora. Dos, aquí todo el mundo habla que el campo, no porque Ángel lo esté diciendo, pues es la realidad. El campo en productividad general, hay sectores que han cambiado muchísimo, hay otros que no. Definitivamente hay mucho por hacer. Pero pongámoslo en un ejemplo muy práctico. Usted para meter un tractor en una finca, pues en una hectárea meter un tractor, la inversión no le va a dar. Entonces lo primero es que usted tiene que empezar por economías de escala. Y eso es o asociatividad, o un productor que no tiene una hectárea, sino que tiene 10 o que tiene 50. Entonces, ¿es un productor mediano o es un productor grande? ¿Cómo hacemos para que el productor pequeño crezca en su área por asociatividad y demás para que sea más eficiente y más productivo? Un poco a lo que dice Ángel. Pero una vez ese productor creció, puede tener un crédito para comprar una combinada o para comprar un tractor que realmente se vea en la productividad por hectárea de papa o de arroz, o metió su distrito de riego. Y a eso súmele que después, ¿qué hizo? No le vende al camión que llega y va pasando por la vereda recogiendo la fruta o las papas, para seguir con el ejemplo de la papa, sino que entre todos tienen su camión que los va llevando ¿a dónde? A la plaza mayorista Antuja o inclusive se viene para Bogotá. O si quiere ir más allá, que le genere valor agregado. Y eso requiere educación, cambio de mentalidad, porque aquí también tiene que haber una culpa de los productores. Hay gente que está en su zona de confort, o porque le va muy bien, o hay gente que no quiere, porque además nuestro país ya se internacionalizó. Entonces, si usted quiere exportar, eso no es con puchitos. Mínimo, llene un contenedor. Y usted para llenar un contenedor, pues no lo va a hacer con una hectárea. Así de sencillo. Hoy nuestro país está buscando exportar, imagínense, pollo a Estados Unidos, pero necesita unos volúmenes tremendos. El presidente Duque fue a China, el presidente Petro fue a China, abrir mercado, pero allá es una oportunidad enorme, pero con volúmenes. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer con la inversión extranjera? Ahora un congresista ha hecho unos debates sobre la extranjerización de la tierra, que eso es una cosa que suena más política que técnica, pero habrá que mirarla en detalle. Porque también hay mucho inversionista que está llegando de Perú, de Chile, de México, a propósito del tema del aguacatejas, y hay compras de compañías de proteína de origen animal. Todo eso oxigena la posibilidad de ir a exportar a los mercados donde estamos compitiendo ¿con quién? Con Brasil, o más grande mundo, como dicen ellos mismos, o con Estados Unidos, o con México, porque tienen los volúmenes suficientes. Entonces, y el crédito, como bien lo dijo Ángela, aquí nos toca, y eso Ángela viene haciendo un tremendo trabajo en Finalgo. ¿Para qué? Para poder acondicionar desde el punto de vista del Estado qué se requiere, pero sí el productor tiene que tener un gran cambio. Y la narrativa también, y termino con eso,
porque esto no es solamente de que el pequeño campesino siempre sea pequeño campesino. ¿Quieren exportar? Nos toca reindustrializar. ¿Eso qué es? Economías de escala e integración vertical. Pónganle la pijama que quieran, pero ahí tiene que haber también un cambio, porque también podemos llegar al mercado doméstico. Cuando Diego habla de la FAO habla mucho de los circuitos cortos de comercialización. Eso resolverá parcialmente situaciones, pero si usted quiere llegar a las grandes ciudades, por ahí no es. Este es el análisis que hace Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, y hace referencia a las economías agrarias de escala. O sea, un pequeño productor no puede ser un gran exportador porque no tiene la capacidad de producción, no tiene la escala necesaria para poder exportar mínimo un container, como lo expresa él. Y pues de otro lado también se requiere una rentabilidad mínima en el sector agropecuario. Si no hay esa rentabilidad, pues no se puede producir, como lo decía el presidente de la SAC. O sea, cuando estaba el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, se planteaba que se iba a estimular la producción en el sector agropecuario. Pero entonces el argumento no solamente estimular la producción, sino a quién se le va a vender esa producción, dónde están los mercados. Y él, pues, es muy concreto, habla Jorge Enrique Bedoya de los mercados que están en Estados Unidos, en China, pero esos mercados son exigentes, primero por los temas fitosanitarios y segundo por la escala de exportación que se necesita. Entonces tiene que haber asociatividad, o sea, cómo se integran varios campesinos y distintas extensiones de pequeñas propiedades agropecuarias para que a escala se pueda producir y podamos cumplir con esas exportaciones a Estados Unidos o a China en esos niveles de producción que se necesitan. Entonces, ese es como un primer planteamiento. Ahora escuchemos a la presidenta de Finagro, que hace referencia también a las características, sobre todo del crédito, que se necesita para el sector agropecuario y, pues, desde luego, lo que está haciendo el gobierno con la dirección de Ángela María como presidenta de Finagro. En la agricultura. Y ya, una cuñita. Además, tenemos otro desafío más duro, es que tenemos que tener una agricultura adaptada climáticamente. Y la agricultura adaptada climáticamente requiere inversiones de larguísimo plazo y muy costosas. Es decir, la banca pública tiene que meterse ahí y el sector financiero tiene que conocer cómo se comporta esto para poder ofrecer los instrumentos. Este planteamiento es vital, lo que dice la presidenta de Finagro. Se necesita crédito, evidentemente, pero no es un crédito común y corriente como pasa con el sector urbano, con el sector industrial o con el sector comercial, que puede ser un crédito más de corto plazo, con menos beneficios. En el sector agropecuario particularmente ella plantea que las inversiones del sector agropecuario no son de rendimientos rápidos, o sea, uno no puede comprar una finca y un cultivo, por ejemplo, se demora la cosecha 6 meses o un año. El agricultor no puede al primer mes después de desembolsado el crédito empezar a pagar las cuotas de capital o de intereses, sino que ella sugiere que el diseño de la banca pública, el Banco Agrario y de la Financiera Nacional Agropecuaria, Finagro, debe estar con por lo menos 3 años de gracia, que le permita al agricultor tener ese tiempo suficiente para invertir en las fincas, tener la adaptación respectiva y también los cultivos y adaptarlos, dijéramos, a los climas, a las temperaturas, pues no es fácil y eso requiere grandes inversiones. Y esas inversiones solamente tienen una recuperación a 3 a 4 años y por eso se plantea que sean necesarios créditos con 3 años de gracia, o sea que el campesino, el agricultor o el empresario agrícola empieza a cancelar capital e intereses después del tercer año, una vez empiecen los cultivos a generar ingresos al agricultor. Esa es, dijéramos, la dinámica de ese sector agropecuario. Pero vamos avanzando en otros sectores también para conocer las opiniones de los distintos pues, enfoques que tienen los sectores económicos. Y escuchemos una segunda parte en el análisis del sector agropecuario por Jorge Enrique Bedoya y lo que hace referencia a la reforma laboral, porque él plantea que la reforma laboral en este momento no es oportuna porque obviamente genera más costos al sector empresarial en el país y que afecta mucho más al sector agropecuario. Escuchemos esta segunda parte de la entrevista con Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, con respecto a la reforma laboral. De las 72 millones de toneladas de producción de comida y el tema de la seguridad alimentaria es más por el tema del acceso y el tema del acceso va en función de lo que pasa con el ingreso de los ciudadanos y por eso el ejemplo de la pandemia yo creo que es perfecto. Comida sobró, pero el problema fue que la gente no tenía plática con qué comer y eso es lo que termina ocurriendo también y por eso hay un tema que no es menor. Aquí estamos hablando de perspectivas del sector
agroalimentario, claro, y uno habla de la salud de los consumidores. Mucho de la salud de esos consumidores va a depender también de lo que ocurra con la reforma laboral. Porque si es una reforma laboral que no se traduce en luchar contra la informalidad laboral o en incentivar la generación de empleo formal, pues eso va a generar riesgos en materia de inseguridad alimentaria, si lo ponemos en los términos, de las personas que no van a tener trabajo o de las personas que van a seguir en la informalidad. La tasa de informalidad laboral en nuestro país prácticamente es del 50%, un mercado de 20 millones que tiene el mercado laboral colombiano, y en el campo es del 86%. Entonces, ese es un elemento transversal para el tema de usted que tener plática en el bolsillo, porque pensemos en la dinámica de los hogares. La gente tiene que comer, pagar servicios públicos, pagar arriendo y transporte. Si eso lo pone usted simplemente en las zonas urbanas, ¿qué empieza a sacrificar la gente cuando se queda sin plata? El arriendo no pagar de pagar, el transporte que se quedó sin trabajo, ¿qué hizo? Entonces empieza con la comida, y en la comida, un poco lo que decía Diego, usted tiene un arbitraje. Cogamos el caso de las proteínas. Si la carne está muy cara, entonces la gente va por pollo, o sea por cerdo. Normalmente el pollo siempre es más barato que la carne de res. Hace 15 años era al revés, porque hoy el pollo es la proteína animal más producida en nuestro país. Y viene una discusión también de política pública. ¿Gracias a qué? A que hoy tenemos la capacidad de una producción avícola en economías de escala y verticalmente integrada que hace más eficientes los procesos de producción y también de comercialización. Y cuando uno mira, y parte de Ángela lo decía en su primera intervención, hacia dónde debemos apuntar, que es algo que la ministra siempre dice, y en eso estamos de acuerdo, es agroindustrializar el país, porque usted tiene que tener volúmenes para poder reducir sus costos y llegarle al consumidor con algo más barato. Y el arbitraje de los consumidores también viene con el punto de venta en un supermercado, en la tienda de barrio, en el Fruver o en la plaza mayorista. Y si cualquiera de nosotros mercara ahí, se va a dar cuenta que los precios son distintos, porque el intermediario siempre tiene su margen, porque si no hay que vivir. El punto de ese consumidor a dónde va. Entonces, ese tema de la inseguridad alimentaria, cuando ya empieza a aterrizarlo, tiene un tejido que inclusive uno tiene que mirarlo diferente, aún en la ciudad en la que esté. Siempre. Este es el análisis de Jorge Enrique Bedoya relacionado precisamente con cómo los costos laborales, el tema de la reforma laboral puede influir en el sector agropecuario y desde luego todo lo que tiene que ver con la infraestructura para este sector. Entonces ya vamos avanzando, que es muy específico, no es igual el sector industrial, el sector servicios y el sector agropecuario. Entonces crédito de fomento que lo tiene Finagro, lo tiene Banco Agrario con tasas de interés diferenciales que son tasas muy económicas, 4 o 5%, y que están obviamente enfocadas a promover la agricultura colombiana, porque si hay más agricultura, más producción, pues podemos estabilizar los precios. Eso es lo que está planteando, y Jorge Enrique Bedoya dice que es muy consciente de que no se puede realmente tener cultivos de pequeña escala porque realmente no tienen rendimiento, o sea, no son altamente rentables, y que tiene que irse capacitando, educando y concientizando al campesino de la asociatividad, cómo varias fincas pueden producir o bien para el mercado nacional o bien para la exportación, porque necesariamente ahora se produce con una mirada de escala. Esa es básicamente la dinámica. Bienvenido a Panorama Económico, Alejandro. ¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes a todos mis estimados oyentes, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les queremos precisamente, les vamos a traer una invitada muy especial que es una colombiana, viene de afuera del país, no viene, sino pues nos va a acompañar desde un continente que queda al otro lado del planeta. Ya les diremos quién es, les tendremos esa sorpresa a todos nuestros connacionales y un orgullo para nosotros porque pues está metida en el tema de tecnologías, de nuevas tendencias, nuevo desarrollo y nueva dinámica en los mercados y en posicionamiento económico a nivel global. Entonces, hablando precisamente de lo de Finagro y el financiamiento, me parece muy bueno, es muy acertado. Lo de los plazos del 5% anual es muy bueno, los años de gracia
Pero no hay que dejar de lado algo que es estructural, que yo le he venido hablando con mi estimado colega durante muchos programas y donde hemos tratado de hacer un análisis a profundidad. Mientras que este país no se vuelva ordenado en el tema del gasto público, en el manejo de presupuesto a nivel nacional, manejo de la deuda, que sea para la producción, que sea para generar valor, más rendimientos, mientras que este gobierno que está siga castigando las altas rentas, la generación de valor, siga subiendo los impuestos a las ganancias ocasionales, a las utilidades, a los dividendos, y empezar a gravar y a subir el precio de la gasolina, de los productos que son de consumo masivo, como lo mirábamos esta semana, donde vamos a pasar un pequeño audio donde hace control precisamente el senador JP sobre lo que se viene, el impuesto a los procesados, a las bebidas y a muchas cosas. Entonces, para que nos demos cuenta que no son unos poquitos alimentos, sino también otros que se vienen dentro de la canasta familiar, que obviamente afecta el bolsillo de todos los colombianos. Y si bien recordamos, en Colombia tenemos un problema muy grave, si bien es cierto que la última semana bajó un poco, seguimos en Colombia con un tema de peligro por el tema de alta inflación. Entonces, si venimos todavía con la tendencia de seguir subiendo ciertos ítems y ciertos productos que son vertebrales, esenciales, pues obviamente se sigue generando más pobreza. Y si se castiga la generación de valor, pues obviamente el panorama va a ser un poco sombrío. Vamos a escuchar precisamente al senador JP Hernández hablando sobre lo que se viene del impuesto a ciertos alimentos y ciertos ítems de ciertos productos de consumo masivo. Hoy le voy a quitar la máscara a Gustavo Petro con algo cínico que acaba de hacer en el mes de noviembre con los colombianos. Le metieron impuesto a estos alimentos, a quesos, gaseosas, productos de panadería y pastelería, procesados, salchichas, salsa, jamón, paquetes, loncheritas, empanadas, galletas, enlatado, jugo, mantequilla, crema de leche, pastas, azúcar, yogur, leche condensada, chocolate, chocolatinas, cereales, dulces, harinas, mermeladas, leche en polvo, compotas, entre otros. 10% más caro los alimentos de la canasta familiar, solamente por los 2 meses que vienen, noviembre y diciembre, porque a partir de enero será un 15% y el próximo año un 20%. ¿Y ustedes saben con qué excusa hicieron esto? De gravar los productos de la canasta familiar, que para cuidar la salud de los colombianos. Se me ocurrió a mí, con mi equipo, preguntarle al Departamento Administrativo de Presidencia qué es lo que come el mitómano, hipócrita y mentiroso de Gustavo Petro, así como la engañadora de Francia Márquez. ¿Qué es lo que ellos comen que tanto le recomiendan a los colombianos cuidar su salud? Y me respondieron el derecho de petición. ¿Sabe cuánto da la lista del mercado de Gustavo Petro? 30 millones de pesos. Aquí tengo el contrato. Dice que se le suministre productos víveres a la casa privada del señor presidente de la República en Casa de Nariño y la casa de la señora vicepresidente de la República. Esto es lo que come Gustavo Petro. 4.731.000 en quesos, 3.507.000 en gaseosas, 2.643.000 en productos de panadería, 2.420.000 en procesados, 1.576.000 en salchichas, 1.332.000 en salsas, 1.257.000 en jamón, 1.221.000 en papas, paquetes y loncheritas, 1.073.000 en empanadas, galletas, 1.057.000, y así enlatados, jugos, azucarados, mantequilla, crema de leche, pasta, yogur, leche condensada, chocolate, aguas saborizadas, dulces, cereales, harina. 30 millones con todos los alimentos que ellos grabaron y que le dijeron a los colombianos que era por cuidarles la salud. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Cinismo. Cinismo de estos izquierdistas mentirosos que están agarrando la platica de los colombianos por todo lado. Se quieren quedar con la platica del empresariado, con la platica de las pensiones, con la platica de la salud, con la platica de la gasolina,
y ahora con la platica que tanto le cuesta a los colombianos metiéndosela en los alimentos. Cínicos, mentirosos, hipócritas, por eso no les creo ni 5 y por eso no les apoyo ninguna reforma, porque ustedes son unos mentirosos que lo único que están haciendo es aprovechando de que lograron llegar al poder para barrer con la platica de los colombianos. No se sigan aprovechando del pueblo colombiano como hace aquel que tiene la gallinita, le pone la mano con el maíz y una vez se gana su confianza, le tuerce el pescuezo. Lástima no poder llamarlos ni siquiera payasos, porque hasta la nariz de los payasos les queda grande. Estas son las palabras. Interesante escena, Alejandro. Sí, pero hay las que palabras, ver las dos caras de voy a cerrar moneda, ¿no? la entrada. Es importante, mire, es importante ver este análisis, antes de pero, eso. profesor, déjeme terminar. Es importante precisamente ver ese análisis y es importante que precisamente el Senado, lo que está representado también en las cámaras, que son la Cámara Alta y la Cámara Baja, que es el Senado y la Cámara de Representantes, que están hechas precisamente para hacer control político. Entonces, claro, podemos tener las dos visiones, pero es importante escuchar precisamente los dos ángulos, los dos lados y el impacto que esto genera. Sí, los dos ángulos son lo que anuncia y lo que soporta el ministro de Hacienda y la ministra de Agricultura. El impuesto a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados no es un impuesto para recaudar realmente el mayor ingreso del tributo. Esto lo aprobó el Congreso de la República, no lo aprueba el gobierno. Todas las leyes pasan por el Congreso y tienen que ser aprobadas en comisiones económicas y en plenaria de Senado y de Cámara. Y obviamente ¿cómo los lograron pasar, no? Señor. Exacto, y pasaron, entonces son leyes de la República. Por eso, no es pero hay una que ley decir del cómo gobierno. los lograron Eso pasar. Eso hay que hacerle claridad al constituyente Claro. primario, que la Que es democracia precisamente- está en el Congreso de la República. Que si la mayoría en el gobierno del presidente Santos, la mayoría en el presidente Uribe, todas esas mayorías las construyeron con mermelada, pues este gobierno ha hecho lo mismo, en aras de la verdad. Todos los gobiernos, para tener la mayoría en el Congreso, reparten puestos, ministerios, viceministerios, institutos descentralizados. Eso lo ha hecho el gobierno Santos, el gobierno de Duque, todos, porque el gobierno Duque no tenía la mayoría en el Congreso tampoco. Para tener esa mayoría, también le tocó entregar ministerios a otros partidos y poder pasar los proyectos de cada gobierno. Entonces, esa es, digamos, la construcción objetiva de que la democracia colombiana no es perfecta, tiene sus dificultades, sus defectos. Sí. Y en este caso, pues naturalmente las bebidas azucaradas, lo más grave es que son productos cancerígenos, tienen químicos, tienen endulzantes que generan adicción a la gente. El azúcar daña el cerebro, produce enfermedades de salud mental. Entonces, el objetivo de la sociedad en su conjunto, y eso lo ha expresado las distintas organizaciones mundiales, la Organización Mundial de la Salud, que primero está la salud de la gente que los negocios de las grandes empresas. Y esas empresas lo que pueden hacer es bajar el nivel del azúcar. O sea, no es algo imposible. Bajar el nivel del azúcar implica que ya no pagarían el impuesto del 10%, porque si tienen menos de ese 10%, pues no quedan exentos de impuestos. Entonces, es sencillo y práctico que las empresas puedan hacer cambios en los procesos de producción que no tengan alto en sodio, alto en azúcar y alto, pues obviamente, en grasas saturadas, porque esa grasa saturada tenemos niños obesos en Colombia y en el mundo. Entonces, pero profesor, hay que aclarar algo, porque es que es importante abrir este tema, porque obviamente diciendo eso se tapa también una realidad. ¿A qué voy? No sé si usted escuchó al senador JP que son muchos alimentos, los quesos, por ejemplo, ¿sí? Todo el mundo come queso, profesor Luis Alberto. Estamos de acuerdo en el tema de salud. ¿Eso quién lo va a discutir? Nadie. Por ultraprocesados. El tema de salud, nadie lo discute. El tema de que debe haber unos alimentos que sean más saludables, claro que sí. Pero para que exista eso, ¿qué debe hacer? Precisamente ir al organigrama de la cadena de valor para que los productos no salgan tan costosos. Cuando hablamos de un combustible elevado, ¿qué le toca al mercado y a las empresas, profesor Luis Alberto? Hay que investigar también y mirar cuál es la estructura de costos y servicios para el productor. Cuando los fletes son caros, cuando los insumos son costosos, cuando se le incrementa el impuesto a las empresas para producir, ¿qué tienen que hacer? Se lo comentaba precisamente usted un día. Hay laboratorios que se especializan en crear sabores artificiales. Hay laboratorios que se especializan en crear muchas cosas que son artificiales dentro de los alimentos. ¿Pero por qué los tienen que hacer? Porque eso baja muchos costos. Obviamente es negativo, pero lo que tiene que hacer el gobierno es incentivar a las compañías a que puedan producir
más barato, que en Colombia podamos tener más abundancia de alimentos, para que obviamente teniendo más abundancia de alimentos los costos puedan bajar. Pero tiene que haber un sector productivo, pero primero es la solución que apagar el incendio, ¿sí? O sea, primero tenemos que ayudar a que hayan opciones en el mercado que sean baratas para las personas, o si no les vamos a crear un problema, y esto se sabe. Entonces uno no puede ser acólito acá y hacerse el de la vista gorda y quedarse solo con ese argumento cuando no se está trabajando en la solución. Y antes que poner precisamente el castigo, la restricción o la multa sobre algo, hay que dar el beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Crear una cadena de valor donde tengamos unos costos bajos. Y el llamado al gobierno, ¿cuál es? Deje de estar pensando, a ver, mire cómo recauda más impuestos, porque no es solo esto, es el tema de la renta, lo que hablaba hace unos minutos con el tema de lo que se subió con el impuesto a las rentas, las utilidades, los dividendos, también el otro tema de ganancias ocasionales y muchos otros. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es achicar el Estado, dejar tanto gasto inoficioso, quitar mucha burocracia, dejar de abrir cosas que no necesita el país para empezar precisamente a trabajar por lo estructural y por lo vertebral. Pero ya tocando un tema que es importante, que precisamente nos va a acompañar una persona hoy que vamos a hablar sobre temas de inteligencia artificial, nuevas tendencias. Es un tema que, para sorpresa mía, para buena sorpresa, está anclado con un país del que vengo hablando mucho, que es ejemplo a nivel global y que nos da ejemplo en Colombia, cómo tener empresas de las mejores del mundo, las más competentes, y precisamente algo que se ancla a esto, que es lo que genera esa oportunidad, son países como Singapur, que generan un impuesto a las sociedades del 15%. Pero acá les tenemos con ustedes a Luisa Otálora, que nos acompaña desde Adelaida. Ella es bogotana, egresada de la Universidad de La Salle en Finanzas y Comercio Internacional, con una maestría en Business and Information Systems de la Universidad de Torrens en Australia, y pues vive hace 5 años en Australia y actualmente se encuentra trabajando, como les decíamos, en la ciudad de Adelaida, en Australia, como analista de datos para la multinacional NCS, que está conectada precisamente con Singapur. Entonces, pues, para no darles más largas a esta presentación, les presentamos a Luisa. Luisa, muy buenas tardes aquí en Colombia. Creo que estamos allá en la mañana de día. Buenos días. Estás plenamente invitada a este programa y queremos que nos cuentes, no solo para los connacionales, sino también para los australianos y para los de la región, no solo Latinoamérica, sino también Oceanía. ¿Qué es lo que está pasando con este tema de las tecnologías de inteligencia artificial? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la dinámica que ves? ¿Por qué es tan importante meternos precisamente en esa senda? Y que las compañías que pues no estén en esa senda de pronto pierden competitividad, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también que nos cuentes pues con esta situación tan compleja que se está viendo en Colombia, con los datos en caída. Por ejemplo, como la último dato que vimos, venta de caída de automóviles, bienes de manufactura, vivienda y otros. Queremos que nos cuentes también cuál ha sido tu experiencia de irte de Colombia, por qué buscar oportunidades en otro país y cómo ha sido esa experiencia de vida y por qué, afortunadamente, nos puedes contar sobre este nuevo emprendimiento en el que estás con esta compañía en Australia. Hola, gracias por la invitación. Y bueno, un saludo para toda la audiencia. Y bueno, sí, estoy en este momento desde Adelaide, Australia. Digamos que soy una migrante colombiana. Estoy hace 5 años, llegué a Melbourne primero y después me vine para Adelaide, que es en el sur de Australia. Y actualmente me encuentro trabajando con la empresa NCS, Australia-Singapur. Ellos tienen, la matriz de ellos está en Singapur. Entonces, que digamos que toda la influencia tecnológica que existe en Singapur, pues ahora la tenemos por medio de ellos en Australia. Sí, y quiero que nos cuentes también el tema de Australia, cómo es la diferencia en el tema de desarrollo, de empleo, de empresa. Bueno, realmente Australia fue uno de los países que más me llamó la atención para vivir porque el nivel de vida es totalmente diferente. Digamos que se paga un poco más de impuestos, creería yo,
se paga sobre el 26% de impuestos sobre todos los ingresos, no solamente salariales, todos los ingresos. Pero sin embargo, yo creo que todos los australianos y todas las personas que vivimos aquí y aportamos al sistema de impuestos, es muy gratificante pagarlo porque tú ves los resultados en cuanto a seguridad, en cuanto a educación y en cuanto a oportunidades que desafortunadamente muchas veces es difícil encontrarlas en nuestro país, y por ese mismo motivo decidí radicarme en Australia. Yo estoy trabajando en información de tecnologías en IT, en Australia, y digamos que el gobierno ofrece para los extranjeros ciertas vacantes que ellos no pueden suplir con la demanda interna. Entonces, en mi caso, digamos que yo aporto al crecimiento de esa área en Australia, y por este mismo motivo el gobierno me invita a que yo sea residente. Sí, o sea que hay un incentivo precisamente a producir, a estudiar y a desarrollar, ¿no? Pero precisamente cuéntanos cómo has visto el tema de la tendencia de trabajar en NCS, que precisamente trabaja mucho conectado por el tema de inteligencia artificial, que es todo el tema de data, ¿no? Todo el tema de Sí. desarrollo y tendencias que pues muchas empresas buscan esto precisamente para focalizar mercados, focalizar clientes. ¿Cómo ves que me comentabas precisamente que Australia está invirtiendo mucho en esto, ¿no? Pero que ves que Singapur, por ejemplo, es un país que está mucho más avanzado en este tipo de tecnologías y tendencias, ¿no? Bueno, pues Singapur, yo creo que nos lleva 10 años de ventaja a todos los Mucho países más. alrededor del mundo. Es increíble, no sé si de pronto han tenido la oportunidad de ver solamente el aeropuerto. El aeropuerto, en la mitad de todo el aeropuerto, tiene una cascada y los trenes están alrededor de la cascada. Es increíble la tecnología que ellos tienen y que están manejando en este momento, es de punta. Entonces, digamos que por medio de la empresa con la que yo trabajo, como ellos son de Singapur, digamos que estaría intentando impulsar todo ese tipo de tecnología y de inteligencia artificial, que es una tecnología nueva, y digamos que de pronto las empresas aún tienen un poco de miedo a la inteligencia artificial, por lo que no se tiene muy claro temas, por ejemplo, como el cybersecurity, la seguridad de sistemas. Y por este motivo yo creo que ha sido un poquito más difícil entrar al mercado australiano. Las empresas todavía aún están un poco rezagadas y un poco no tienen la confianza suficiente para lo que se viene en inteligencia artificial. Pero yo creo que definitivamente ya estamos, y yo creería que máximo en los próximos 5 o 6 años las empresas tienen que empezar a adecuarse a este tipo de tecnologías. Y de hecho creo que Australia y muchos países alrededor del mundo, como Singapur, están invirtiendo millones y millones de dólares para acoplarse a esta nueva tecnología y a la inteligencia artificial, que definitivamente es increíble todo lo que hace. Y desafortunadamente de pronto existe la posibilidad de que obviamente llegue a reemplazar muchos puestos laborales de las personas, porque pues es más productivo y hace lo que un grupo de 10 personas hacen en 3 días, la inteligencia artificial lo puede hacer en una hora. Y bueno, y el costo también laboral de la mano de obra. También digamos que mi empresa tiene una filial con India. India pues también actualmente está en el top de los países que también manejan el tipo de tecnología. Y yo creo que tanto Singapur como India, por ejemplo, su crecimiento económico fue basado, yo creo que principalmente en 3 pilares, que fue: vamos a hablar todos inglés, la educación. Entonces, toda la población tiene prácticamente como primer idioma el inglés, que eso les abrió puertas a nivel mundial.
Segundo, la educación. Vamos a educarlos todos en tecnología. Entonces, las nuevas generaciones que vienen en 5 o 10 años estarán generando valor económico para la economía. Y tercero, creo también es que tanto Singapur como India se abrieron a la inversión extranjera también. Y eso pues englosa un poco, digamos, los impuestos que ellos dan oportunidades a las empresas extranjeras para que inviertan en la economía de ellos, y eso generó un crecimiento pues que ya vemos que sí, sí es efectivo y sí ha funcionado. Sí. Esto que ya que estás hablando es bueno colacionarlo con precisamente casos de la vida real. No sé si tú habías escuchado a Eduardo Saverin. Eduardo Saverin fue uno de los cofundadores de Facebook y él era la mano financiera de Mark Zuckerberg, que fue el creador de Facebook. Y recordábamos que él renunció a la ciudadanía brasilera y estadounidense por irse a Singapur, precisamente por el tema de los impuestos, ¿no? Porque recordábamos que en Estados Unidos se pagaba a las sociedades 35%, Donald Trump lo bajó al 21%, pero pues obviamente en Singapur le cobran el 15%. Adicional a esto, que nos contaba Luisa, precisamente patrocinan mucho la generación de valor, las nuevas empresas. Eduardo Saverin ya tiene un fondo adicional precisamente que busca el tema de desarrollo de emprendimientos. Pero mirábamos, por ejemplo, para los oyentes, que lo tengamos en cuenta, el impuesto de las sociedades en Colombia es del 35%. Entonces, en temas de competitividad, ¿cómo vamos a competir? ¿Cómo vamos a ser desarrollados? Comparando 35% de impuesto de las sociedades contra un 15%. Eso por un lado. Por otro lado, algo de lo que volvió muy fuerte a Singapur es que Singapur es prácticamente un tránsito, está en la ruta de un tránsito de mercancías entre Asia y Oriente Medio y también Europa. Todo lo que viene, por ejemplo, del mar Mediterráneo pasa por el estrecho que queda en Egipto, después baja por Arabia Saudita, por Irán, pasa por India y después llega por Indonesia, pasa también por Singapur. Entonces los que viven en Singapur precisamente tomaron la inteligencia de cómo era en tránsito, entonces volvieron hub logístico, hub financiero, y le dieron un atractivo a todas las empresas, precisamente como lo que hablábamos, el tema de los impuestos, que es tan atractivo porque es que lo que genera desarrollo, es lo que genera eficiencia, y pues no por nada, como lo comentaba Luisa, es uno de los países del mundo a seguir. ¿Por qué? No solo por el tema de desarrollo, sino también por el tema de que tiene uno de los PIB per cápita, Producto Interno Bruto per cápita, de los más altos del mundo. Entonces esto es maravilloso. Pero Luisa, a través de esta experiencia y hablando de tecnologías, ¿tú qué le dirías a los jóvenes que nos van a escuchar en Latinoamérica y los que están todavía también en Australia, los colombianos, los latinoamericanos? ¿Cuál crees que es el llamado, la visión, la tendencia de cómo escoger una carrera, cómo escoger un emprendimiento con este tema que se vienen las tecnologías? Y de acuerdo a la experiencia que has vivido y te ha tocado, porque creo que eso fortalece mucho, ¿cuál podría ser como el mensaje? Bueno, yo creería que a diferencia de nuestro país, que de pronto no le vemos el valor, por ejemplo, a todos esos trabajos que son básicos como de limpieza, electrónico, de cableados, de recoger basura, todo este tipo de trabajos que nosotros en nuestro país digamos que no está bien remunerado. Aquí sí lo remuneran y lo valoran muchísimo. Yo creo que de hecho eso es lo que hace que en Australia no hayan estratificaciones. Aquí no existe el estrato 1, 2, 3, 5, y entonces yo te miro un poco bajo porque tú no estás o no tienes una carrera, por ejemplo. Entonces me encanta eso también de Australia porque todos somos iguales, todos estamos en el mismo nivel y todos ganamos igual. Entonces, por eso yo creo que también Australia se ha vuelto tan atractivo para los inmigrantes y para los estudiantes, porque tú puedes venir aquí a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Y en lo que tú trabajes, porque por supuesto cuando tú llegas tienes que trabajar limpiando edificios o bueno, en diferentes cosas que no son tu carrera, pero se pagan bien. El salario es muy parecido eh, a las personas que tienen digamos, una carrera o están trabajando ya
profesionalmente. Entonces, invitarlos a que, bueno, el gobierno abre cada año, el gobierno cambia, digamos que las listas de las carreras en las que ellos están interesados. Entonces yo creería que es mirar un poco más a futuro, como intentar ser un poco más visionario en este sentido y decir, bueno, Australia digamos que ya dio muchas oportunidades en tecnología y de pronto les haga falta mano de obra en otra área y de pronto enfocarse un poco en estudiar un poco más eso. Oportunidades yo creo que hay en todos lados. En Colombia también las hay y es válido. Sé que de pronto es un poco más difícil, pero también creería que es posible en Colombia tener una carrera exitosa. Tengo muchos amigos en Colombia que están trabajando y están muy bien, tienen un buen salario. Entonces, invitarlos a que tomen la decisión si realmente desean irse del país y erradicarse en otro país, enfocarse, tener como objetivo muy claro qué es lo que quieren, porque muchas personas pierden muchísimo tiempo pensando si me quedo aquí porque les hace falta su cultura, su idioma. Por supuesto, la barrera del idioma es bastante difícil y la cultura también. Es entrar a una nueva cultura, es incomodarse porque no estoy en mi zona de confort, entonces es adaptarme y definitivamente creo que uno es el que se tiene que adaptar a la cultura a la que llega, no la cultura se tiene que adaptar a mí, De acuerdo. porque pasa mucho, Sí, sí. eso pasa como que a veces que se encuentran amigos y le dicen que se va a Estados Unidos y que andaban buscando comida colombiana y que no encontraban, entonces que sufrían por eso. Mm, Entonces es algo Oiga, chistoso oiga, porque Alejandro, obviamente cuando uno tenemos se la va a luz explorar un país y Alejandro, va a viajar, obviamente la idea es que Alejandro, disfrute también lo que puede existir allá, ¿no? Pero ahí le damos la entrada a mi preguntémosle a estimado Luisa, colega Luis Alberto. preguntémosle a Luisa sobre el tema central de la entrevista, que era la ciberseguridad. O sea, en Colombia recientemente se han hecho muchos eventos de ciberseguridad, inteligencia artificial y todo el tema de derechos humanos. Entonces, ¿cómo evalúan, por ejemplo, en qué avance tiene Australia las normas y digamos, el Parlamento, cómo ha avanzado en la legislación para proteger al usuario de inteligencia artificial? Porque así como la inteligencia artificial se utiliza para propósitos muy buenos, pero bueno, también se ujú. utiliza para propósitos non santos. Entonces, han avanzado ya en la legislación, porque aquí, por ejemplo, uno de los países más avanzados es Chile, está Brasil, Colombia también está trabajando un proyecto de ley de inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la central de pues todo el monitoreo de la información. ¿Cómo están avanzando allá? ¿Cómo están ustedes viendo ese tema desde las empresas? Bueno, la verdad, en mi caso, como mi empresa es de Singapur, ellos sí están muy avanzados en este tema y tienen, digamos que muy claro cómo tratar la inteligencia artificial en el manejo de datos, que es lo más, digamos que difícil de tratar porque es demasiado inseguro para las empresas. Yo, por ejemplo, trabajo tanto con el gobierno como con parte privada, como son bancos. Y ese tema es bastante delicado, por supuesto. Australia en los últimos 2 años ha tenido unos tres ataques de Cibernéticos. seguridad de cybersecurity. Ha tenido entonces, de hecho, en las últimas elecciones, uno de los puntos más importantes a destacar fue cómo se va a tratar ese tipo de legislaciones para proteger, por supuesto, y sobre todo al gobierno porque ellos están invirtiendo mucho en lo que son defensas y la naviera. Está pero increíble, o sea, están invirtiendo en este momento, están buscando personas para empezar a hacer buques y empezar a invertir en todo este tipo de tecnología. La verdad, yo veo que las compañías australianas y sobre todo el gobierno están un poquito rezagadas y están un poquito a la expectativa de qué puede suceder porque obviamente no quieren integrarse a una tecnología que pues todavía no está establecida a nivel mundial, porque es nueva. Entonces, digamos que nosotros sí utilizamos inteligencia artificial, pero por medio de marcas que den confiabilidad en el mercado, como por ejemplo Microsoft, Amazon, Uh -huh. Google Cloud. Por medio de todo ese tipo de empresas sí se utiliza inteligencia artificial para manejar Big Data, para manejar los datos del gobierno sobre todo,
pero definitivamente lo que es inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT o todo este tipo de cosas, las Ujú. empresas en este momento han sido muy claras de no queremos, usted no puede utilizar este tipo de herramientas dentro del ambiente laboral. Mientras que se regula y mientras que se clarifica qué se va a hacer con este tema. Luisa, una pregunta. En sí es específicamente qué es lo que hace y cómo se ancla a compañías como por ejemplo las que citabas como Google o Microsoft. Nosotros prestamos servicios de tecnologías y manejos de datos. Yo soy analista de datos y analista ingeniera de datos. Entonces nosotros lo que hacemos es manejar toda la big data que ellos tengan y actualizarla, porque muchas de las empresas tienen sistemas muy obsoletos y esto también hace que se Mm. abra una puerta a que De, hayan de hackeos, ataques. muchísimo Ujú. más fácil. Ajá. Pero ¿qué sectores han sido más atacados, más vulnerables? Por ejemplo, en Colombia, las EPS, el sector de defensa, la rama judicial, fueron los que más ataques recibieron recientemente aquí en Colombia. Allá, ¿qué sectores han sido más vulnerables a estos ataques? La última vez fue Optus, que es telecomunicaciones, y eso fue la semana pasada, no fue hace mucho tiempo. Ujú. Y hace algún tiempo también fue Optus, que es de telecomunicaciones, y otra parte del gobierno también tuvo un ciberataque. Luisa, ¿tú cómo has visto en el tema ya de Australia, hablando generalidades del continente donde estás? ¿Cómo has visto el tema de los costos, de las subidas? Vemos que, por ejemplo, la inflación en Australia cayó del 6 al 5.4%. Recordemos que en Colombia, pues estamos en márgenes por encima todavía del 10. Si bien es cierto, Colombia, pues venía de una inflación que llegamos a tocar más de 12, 13%. Hoy estamos cerrando con una inflación del 10.48. Pero ¿cómo es esa diferencia? Porque obviamente la colombiana prácticamente está doblando la inflación de Australia, pero ¿cómo estás viendo el tema de costos, el tema de lo que gana la gente, si le alcanza, no le alcanza? ¿Cómo estás viendo todo esto en el tema económico para los australianos y para los extranjeros que han venido a vivir allá? Bueno, yo creo que definitivamente la pandemia fue algo que azotó a todos los países, pero creo que un poco más a los países en desarrollo. Digamos que aquí en Australia sí se sintió, obviamente, pero digamos que no fue algo que afectara tanto la economía. Yo creo que principalmente se debe a que el gobierno siempre es la gran diferencia con nuestro país, que aquí el gobierno trabaja para las personas y para el beneficio de las personas. De hecho, si la gente siente que el gobierno y el primer ministro no está trabajando para las personas, se destituye de inmediato. Ahí muchas veces cambian muy rápido por este mismo sentido. Y yo creo que el gobierno australiano lo manejó muy bien porque el gobierno australiano siempre intenta soportar al pequeño empresario, de hecho hasta los estudiantes. Yo en ese momento estaba terminando mi maestría y el gobierno nos dio como un subsidio, como una ayuda, como venga, yo le ayudo, también intento bajarle un poquito que no pague tantos impuestos para que usted Qué bien. respire un poco de la pandemia que venimos. Y a los empresarios también les ayudó muchísimo porque les dio soporte económico. Sí. Pues creería que desafortunadamente en Colombia, pues primero es difícil porque no sé qué tanto tenga el poder el gobierno de ayudar a todas las pequeñas empresas, por ejemplo, y sobre todo también que tenemos mucho trabajo informal, ¿no? Que no es fácil de estar en la economía y de soportar por medio del gobierno. Sí, de Pero acuerdo. yo creería que esa fue la principal diferencia. No, el gobierno nos ayudó muchísimo y nos dio soporte tanto a las empresas como al individuo. Entonces, eso creo que ayudó muchísimo. Eso es importante y algo que nos también nos cuentas, que es que allá se siente placer pagar impuestos y se siente que los servidores Sí. públicos trabajan en pro de la gente, ¿no? Porque es que, por ejemplo, Ujú. miramos aquí en Colombia y haciendo un paralelo, Luisa,
acá todos los senadores, los representantes a la Cámara tienen camionetas y escoltas, ¿no? No sé si allá pasa eso todo el tiempo. No, Los no. concejales Y sería acá, gravísimo. sí, imagínate que acá los concejales también tienen camionetas y hasta escoltas también. Entonces, y fuera de eso tienen unos sueldos desproporcionados con respecto a la realidad socioeconómica. O sea, por ejemplo, si el salario acá mínimo es 1.160.000 pesos, acá un senador, un magistrado se están ganando más de 40 millones de pesos. Entonces, si te das cuenta, esa brecha salarial de la que nos hablabas, porque esto sí es el dinero que sale de los impuestos, ya no es un dinero que se desarrolla a través del funcionamiento del mercado en las empresas, sino eso sale de la tributación. Entonces yo creo que por ahí es donde empiezan las desigualdades, y qué bueno que tengamos esta interacción, porque obviamente felicitamos tú y yo. La verdad felicito, pues yo conocí a Luisa precisamente hablando de mercado internacional, bolsas de valores, temas de todo este tema de indicadores que son realmente los que nos ayudan a mirar la economía, la senda, los países y precisamente para dónde irnos. Y creo que pues Luisa cogió uno de los mejores destinos en el mundo, porque recordemos que Australia es uno de los países más ricos en el mundo a nivel de materias primas, ¿no? Son muy fuertes en carbón, ellos no han renunciado al carbón, son muy fuertes al hierro, al oro, a la plata, a diamantes. No sé qué más nos puedes contar sobre esto, pero qué interesante y qué bueno precisamente se vea es que todo el país va tendiente al desarrollo y al cuidado del bolsillo del ciudadano. Porque Luisa, no sé si escuchaste algo, estábamos escuchando un senador precisamente. En Colombia, en cambio de cuidar el sector productivo, el consumo, venimos subiendo los costos de los combustibles, de los alimentos, venimos subiendo los costos también de los impuestos a la inversión, a las ganancias, a una cantidad de cosas que la verdad el sistema se está estrangulando. Dentro de pocos días, no sé si mi estimado colega escuchó que se viene un paro de transporte muy fuerte en Colombia, por todo este tema que se viene generando. Pero Luisa, antes de que se termine el programa, quisiéramos como una conclusión sobre el tema de la tecnología con respecto a la inteligencia artificial, y para que también le cuentes en unas pocas palabras a los oyentes de habla inglesa, por los que vas a circular también este tema y este programa que es tan interesante, ya no, pues no solo a nivel Colombia, sino América y ya el mundo, porque pues gracias a Dios nos escuchan muchas personas a través del globo. ¿Cómo decirles, cómo precisamente enfocar a los jóvenes con las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias para que puedan estudiar carreras que vayan afines con la tecnología? Esto por un lado. Y por otro lado, como conclusión, ¿qué les dirías en temas de desarrollo, cómo encauzar ese camino para ser resilientes y tener un camino de emprendimiento, o sea, para irse a otro país a generar más desarrollo y aprender nuevas ciencias, o sea, también para estar dentro de compañías que son muy fuertes, enlazados a países que son moda y tendencia como Singapur? Entonces, si quieres, primero les haces un pequeño resumen en inglés y después nos lo explicas en español, por favor. Okay. Lisa speaking from LA, Australia, to report for all Spanish and English speaking country about the economic growth and the new opportunities that I found in Australia. Also tell you the information technology is one of the development trends around the world, and in the investment framework, this is a very attractive topic to consider, since governments like Australia or Singapore are investing in artificial intelligence and technology that I think is the future for all private and public companies. Quisiera decir que desde ALE Australia están para todos los países de habla hispana. Quisiera hablar sobre el crecimiento económico y las nuevas oportunidades que yo encontré en Australia, que es por medio de las nuevas tecnologías. También decirles que la tecnología de información es una de las tendencias de desarrollo a nivel mundial, tanto como los países en desarrollo como los países del primer mundo. Es un tema atractivo a considerar dentro del marco de inversiones, yo considero,
porque, por ejemplo, pues los gobiernos como Singapur y Australia están invirtiendo millones de dólares en inteligencia artificial y en tecnologías. Por este motivo, yo creo que pues es una buena área donde de pronto las personas o los jóvenes que aún no han decidido qué estudiar, yo creo que es una área en crecimiento y es una muy buena oportunidad pues para, ya sea en Colombia, o sea, si usted quiere buscar otras oportunidades en otros países. Hay universidades muy buenas en Singapur, o sea, de pronto para que, como Singapur es un referente, como nos estás hablando sobre este tema, para que de pronto los jóvenes se vayan a especializar en tecnología de punta. Bueno, bueno, en Singapur no sé mucho, la verdad, qué universidades estén, pero en Australia, por ejemplo, sí se está desarrollando, por ejemplo, la naviera y la defensa está generando cursos directamente para que las personas, para que los jóvenes estudien y continúen su carrera dentro de la naviera o dentro de la defensa, que es una de las principales inversiones que está haciendo en este momento el gobierno. Eh, y en Australia se ha incentivado mucho, tanto como los australianos como los extranjeros, para que estudien carreras relacionadas con tecnología, programación e inteligencia artificial. Luisa, pues muchas gracias por habernos acompañado. Sí. No, es que para concluir lo que dice Luisa, tres elementos que son claves. Nosotros vamos a asesorar desde la Asociación de Economistas de una región del país a un alcalde que no es colombiano, que es nacido en Rusia, pero que hace 15 años se nacionalizó. Ujú. Y uno de los factores importantes es el idioma, o sea, enseñarle a los niños de la escuela pública y privada un idioma extranjero, o sea, pues inicialmente el inglés, pero si se puede otros idiomas también, ¿no? Porque el chino también está siendo gran Sí. pues, potencia para el desarrollo de negocios. Igualmente, Ujú. pues otros idiomas, pero básicamente desde la escuela. El segundo tema es la educación tecnológica. Entonces, hemos hablado con estos alcaldes aquí en Colombia de la importancia de la educación tecnológica. Y con este alcalde que, como les decía, Mijael Krosnov, que es un ruso, Mijael, ¿qué, perdón? salió alcalde de la ciudad de Tunja. Mijael Krosnov es Ok. el alcalde que salió electo en Tunja y pues es que ya 15 años se nacionalizó en Colombia y se radicó en esta ciudad hace mucho tiempo, entonces llegó a ser alcalde de la ciudad. Él pues es economista de la Universidad de Berlín de Alemania y la idea es eso, atraer inversión extranjera. ¿Cómo entonces se cumplen esos tres propósitos importantes? En la educación bilingüe desde pequeños a los niños, pero en la educación pública y privada. Porque si lo De deseamos acuerdo. solamente para los niños de ricos o los niños de estratos altos, pues estamos completamente destruyendo, desvertebrando el país. Unos sí pueden y otros no pueden. Es Ujú. totalmente educación universal bilingüe de los niños. Segundo, pues alta formación en tecnología para que la inversión extranjera que llegue tengamos la mano de obra preparada para desarrollar esa tecnología. Y tercero, pues obviamente la inversión extranjera. Entonces, yo creo que Profesor, esos tres elementos son y le la faltó una que es conclusión. fundamental y muy clave, ¿no? Que es la que hablamos. Generar atracción de la inversión, pero obviamente es a través de bajar toda esa carga tributaria y generar un Estado más eficiente. No sé si Ulisa pudo ver la comparación, creo que sí, en el tema de corrupción entre Australia y Colombia, ¿no? ¿Hay mucha diferencia? Bastante. Y bueno, antes que hablar de corrupción, estoy totalmente de acuerdo con Luis Alberto de que la educación tiene que ser para todos Para y en el todos. mismo nivel, porque, por ejemplo, aquí prácticamente la educación es gratuita en muchos de Ujú. los casos y no hay diferencia. Entonces, tanto ricos como pobres y todos estudiamos en la misma escuela y todos salimos con las mismas oportunidades de estudio. Tienen El acceso. estudio, el gobierno subsidia muchísimo el estudio, entonces para ellos es casi que gratis. Para los extranjeros sí nos cuesta un montón, voy a ser muy sincera, pero para ellos es prácticamente gratis. En cuanto a lo que decíamos con Alejandro ¿qué más preguntaba? Disculpa. El tema, si ves mucha diferencia entre los problemas de Hay corrupción política corrupción. entre Colombia y Australia. Sí, claro que sí, se nota, se ve muchísimo y de hecho aquí pues también se penaliza, es más fuerte. Obviamente hay casos de corrupción como en todo el mundo El y mundo. como todos los países, pero digamos que no tiene un nivel bajo. Como en Singapur también, por ejemplo, Singapur penaliza muy fuerte y tiene pena de muerte Sí, de dentro de acuerdo. sus leyes.
que esto hace que también un poco regule y que la gente de verdad tenga miedo a ser corrupto. Y aquí, por supuesto, no se ve. Sí existe, está un poquito, yo estuve leyendo un libro sobre corrupción en Australia y lo ligaba un poco a las carreras de caballos. Ellos tienen mucha descendencia de Inglaterra y las carreras de caballos son muy famosas aquí y decía que uno de los focos principales de corrupción es un poco, está ligado alrededor de las carreras de caballos, pero es mínima, o sea, Sí. no se siente, no está ligado a los impuestos, no está ligado a los contratos de vías o este tipo, ¿cómo se llama lo que uno paga cuando sale de Bogotá y entra? Los peajes. No, acá no existen, pues sí existen, pero tú puedes recorrer 12 horas entre ciudades y ciudades, no hay peajes. cero peajes, cero. Sí, Claro. es muy Porque bueno. la Precisamente, población ya lo pagó. sí, precisamente pagó por los eso era que impuestos. hablábamos, porque es tan importante la no corrupción. ¿Por qué? Porque es que cuando hay corrupción, esos faltantes y esos huecos fiscales, ¿cómo toca taparlos? Pues con más impuestos. ¿Y quién tiene que pagar quedan los 30 impuestos? segundos, querido Pues Alejandro. las personas, los consumidores y los productores, ¿no? Precisamente, pues muchas gracias, Luisa, por habernos acompañado el día de hoy. La verdad, eres bienvenida a este programa, a hablar sobre tendencias. Nos puedes acompañar en próximas oportunidades y qué bueno tenerte acá y pues te démosle el espacio para que le des un saludo a todos tus connacionales y también a tus amigos alrededor del mundo. No, muchísimas gracias Luis Alberto y Alejandro por la invitación. Fue digamos que una comunicación fluida y me gustó bastante estar en el programa. Y un saludo a todos los colombianos. Si quieren migrar a Australia, bienvenidos. Aquí hay espacio para todos y oportunidades para todo el mundo. Creo que en Colombia también se puede. Es un poquito más difícil, pero se puede. Y nada, invitarlos a que se arriesguen y a que salgan de su zona de confort y busquen nuevas oportunidades. Luisa, ¿y cuál sería un llamado a los políticos en Colombia? Que dejen de robar. Pregunta difícil, pero Muchas es rápida gracias. respuesta. Políticamente sincera. Te felicitamos por eso. Listos. Luisa, Llegamos muchas al gracias. final de... Ok, muy amable, Luisa. Llegamos al final de Gracias. Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila, nuestra invitada especial Luisa, y en el control master ingeniero sonido Luis Daza. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.